el Zoom, ustedes pueden habilitar el micrófono levantando la mano, obviamente, y con todo gusto se les va a poder habilitar el micrófono para que puedan hacer las consultas o los comentarios que crean por conveniente. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Freddy Silvestre Vargas, yo tengo más de 15 años viendo el tema de contratación pública y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Bueno, hablar de contrataciones del Estado en estos tiempos, de hecho, se hace sumamente importante, dado que, bueno, estamos saliendo recientemente de una situación donde prácticamente todos los estados del mundo han sido puestos a prueba, perdón, sobre todo respecto de su capacidad de abastecimiento. Es por ello que quería, iniciar de alguna manera eh, señalándoles qué vamos a desarrollar el día de hoy. Primero que nada, vamos a ver vamos a dar una mirada general de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cómo es que está dado este Sistema Nacional de Abastecimiento? Porque la contratación pública como tal actualmente ya no solamente involucra el concepto de comprar y quizás realizar una etapa de actuaciones, una etapa de selección y finalmente una etapa de ejecución contractual, ¿no? Actualmente ya tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, como tal, vamos a también dar una mirada de qué es este Sistema Nacional de Abastecimiento, cuáles son sus componentes y qué es lo que persigue finalmente este sistema. Sobre la base de ello, vamos a desarrollar la contratación pública en sí y cuáles son las fases que involucra el proceso de contratación pública. Bueno, de hecho, este tema de la norma de contrataciones, sobre todo, ha estado modificándose muy recurrentemente, ¿no? El marco legal de la sesión del día de hoy está enmarcado justamente en el decreto legislativo 1439, que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento, la ley de contrataciones del Estado, aprobado, bueno, el texto único, ¿no? El texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado, aprobado por decreto supremo 082, y bueno, la reglamentación tanto del sistema como el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Dicho sea de paso, como ustedes podrán ver ahí en la presentación, a la fecha hemos tenido más de 5 modificaciones, bueno, 5 modificaciones para ser exactos, ¿no? La última modificación ha entrado en vigencia recientemente, el 28 de octubre, el último 28 de octubre de este año, ¿no? Entonces, significa que el tema de contrataciones prácticamente se ha modificado, o al menos el reglamento se ha modificado una vez por año, ¿no? Desde el 2019, que ha entrado en vigencia, hasta el 2022. Y el 2020 se ha hecho 2 modificaciones, ¿no? Imagínense. También vamos a reforzar algunos temas, tocando quizás por ahí algunas directivas, o sea, normas de menor rango como directivas, y también vamos a revisar algunas opiniones, principalmente opiniones del OCE, para poder ir reforzando algunas ideas respecto del proceso de contratación pública. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Y quería empezar justamente con el tema de la pandemia y la capacidad que tenía el Estado para poder abastecer oportunamente eh, este, este bien tan importante que eran las vacunas, ¿no? Voy a empezar con una pregunta justamente. ¿Qué faltó para que las vacunas lleguen oportunamente al usuario final? De hecho, cuando empezó la pandemia el año 2020, eh, prácticamente hemos estado en una situación donde ciertos bienes, ciertos servicios indispensables para poder salir de esta situación o al menos afrontarlo de mejor manera, no se tenían a disponibilidad. Recordarán ustedes cuando empezó el tema de la pandemia en marzo, abril del 2020 y empezó a agudizarse los meses siguientes, empezaron a escasear ciertos productos, ¿no? Desde lo que es los equipos de protección personal, así como productos tan esenciales como el oxígeno. Y bueno, la capacidad del Estado en realidad ha sido puesto a prueba, ¿no? No solamente en el caso peruano, sino en todos los estados del mundo, ¿no? Hemos visto cómo es que finalmente no hemos tenido la suficiente capacidad logística para poder abastecer oportunamente de bienes, servicios, inclusive de obras, que permitieran
afrontar de mejor manera el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, y por eso empezaba con esta pregunta, ¿no? ¿Qué faltó para que las vacunas lleguen oportunamente a los usuarios finales? Y ahí obviamente tenemos que analizar y ver cómo está funcionando el abastecimiento en nuestro país, ¿no? Enfocados principalmente en el Estado peruano. Si bien actualmente, como ya les había comentado al inicio, ya tenemos un sistema nacional de abastecimiento en nuestro país, pero si uno empieza a revisar información, bibliografía, inclusive algún estudio sobre lo que es abastecimiento o logística en el Estado peruano, casi, casi cero, ¿no? Muy poca información. Sin embargo, hablar de logística en estos tiempos se hace sumamente relevante, ¿no? Sobre todo porque a través de la logística finalmente se puede abastecer de manera oportuna un bien, un servicio o la ejecución también de una obra, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades del ciudadano. Y eso no lo hemos visto en el periodo de la pandemia, ¿no? Es más, se tenía a disposición las vacunas, pero no se ha llegado a todos los lugares donde se requería, ¿no? Había sitios donde finalmente el Estado peruano ha demorado en trasladar estos productos que eran tan necesarios para poder justamente afrontar de mejor manera la pandemia. Y de hecho todos, al igual que yo, hemos tenido amigos, conocidos, inclusive familiares que han pasado esta situación que a la fecha finalmente quizás ni siquiera ya están en ni siquiera están con nosotros, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar cómo finalmente se está gestionando la logística o el abastecimiento en el Estado. No obstante a ello, es importante definir qué es la logística, ¿no? ¿En qué consiste la logística? Para poder finalmente entender qué es la contratación pública, ¿no? ¿Qué es la logística? Bueno, en principio, para definir de alguna manera la logística, cito a un académico estadounidense, ¿no? El profesor Philip Kotler, académico estadounidense reconocido, experto en gestión administrativa y marketing, y él define la logística de la siguiente manera, fíjense. Dice que la logística implica la planificación, ejecución y control de los flujos físicos de los materiales y los productos terminados desde el punto de origen hasta el punto de uso para satisfacer a un cliente, ¿no? Obviamente, esta definición está orientado a lo que es una logística privada, ¿no? Sin embargo, este concepto es transversal, ¿no? Es decir, si bien en el privado lo que se busca pues es rentabilidad económica dentro de las organizaciones, en el Estado lo que buscamos es rentabilidad social, poder abastecer oportunamente de ciertos bienes, servicios, inclusive obras, al usuario final, quienes son los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese entendido, de acuerdo a lo que dice el profesor Philip Kotler, la logística permite justamente abastecer un bien, servicio en el momento y lugar indicado, ¿no? Y ahí vamos a hablar obviamente de un concepto que se llama la oportunidad. Y de hecho, en el Estado, aquellos que trabajamos en el Estado, siempre vemos una situación de que no necesariamente los bienes o los servicios, inclusive las obras que ejecuta el Estado, se ejecutan oportunamente. Muchas veces, si hablamos, por ejemplo, de un solo sector, educación o salud, pongamos educación, por ejemplo, muchas veces hasta los materiales educativos llegan pues posterior al inicio de las actividades escolares, ¿no? Y obviamente ahí tenemos que ponernos a analizar qué está pasando con el abastecimiento en sí en el Estado peruano. ¿Cómo funciona? A ver, un poquito para poderles explicar cómo funciona este tema de la logística, ¿no? Bueno, yo sé que algunos son estudiantes y algunos están trabajando en el Estado. Ya, imagínense que, bueno, aquellos que están trabajando o aquellos que son estudiantes, imagínense que van a recibir una bonificación o una propina de 5,000 soles, ¿ya? Bueno, más que propina, una bonificación, pues, una bonificación de 5,000 soles. Con una sola condición. La condición es la siguiente, que esos 5,000 soles lo utilicen para comprarse un equipo de cómputo, una laptop, ¿ya?
y esa condición se tiene que cumplir hasta mañana a mediodía. Es decir, aquella persona o aquel empleador que te da una bonificación de 5,000 soles te dice, oye, te doy estos 5,000 soles, pero necesito que te compres una computadora personal y me lo traigas para el día de mañana. ¿Qué es lo que haríamos en primera instancia? A ver, por ahí, si alguien quiere participar, lo puede hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Obviamente, si hay una bonificación, que no es tan usual, dicho sea de paso, lo que vamos a agarrar es pues ese dinero y vamos a comprarnos la laptop, ¿no? Probablemente nos vamos a una tienda por departamento o a una tienda especializada como Callbox, y finalmente elijamos la computadora para poder finalmente gastar esa bonificación, si solamente es esa la condición, ¿no? Eso hubiera sido posible hace 50, 70 años. En realidad no, ¿cierto? En realidad no. Eso hace posible, es decir, em, nosotros podemos disponer de ciertos bienes, inclusive servicios, que prácticamente son producidos en otras latitudes del mundo, gracias a una actividad que se llama logística. Sabemos, por ejemplo, de que una computadora personal, una laptop, no la fabricamos en nuestro país, ¿no? Pero no la fabricamos. Lo que hacemos es importarla. Entonces, y estos productos por lo general se fabrican pues en países como Estados Unidos, Japón, China, entre otros países, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros tenemos a disponibilidad de casi de inmediato estos productos? En realidad eso es posible gracias a esta actividad que se llama logística, ¿no? La logística hace posible de que estos productos que se fabrican en otras partes del mundo finalmente estén a disponibilidad de todos nosotros. Y para que estén a disponibilidad de todos nosotros implica una serie de actividades que forman la cadena de abastecimiento. Desde lo que implica la gestión de una materia prima para poderlo fabricar, producirlo, transportarlo, almacenarlo, distribuirlo, hasta llegar al punto de venta donde finalmente el usuario, el cliente, puede finalmente obtener ese bien o ese servicio. Eso permite la logística, ¿no? Y en estos tiempos, si hablamos desde una mirada de las organizaciones privadas, las empresas, la logística se ha convertido en una actividad transversal y trascendental. Y las organizaciones privadas, es decir, las empresas, gestionan la logística desde una mirada estratégica, porque gestionar de esta manera, es decir, a través de un enfoque totalmente estratégico, permite obtener una ventaja comparativa y competitiva frente a sus competidores, ¿no? Si en el sector privado, por ejemplo, imagínense, una empresa que fabrica computadoras personales ya tiene un contrato de abastecimiento de una cantidad, pongámoslo 1,000 computadoras para un país, por ejemplo, para una empresa de, de este, de esta parte del mundo, supongamos en Perú, y he establecido que esto debe entregarse, por ejemplo, no sé, pues a ver, hoy día estamos estamos 19, ¿no? Supongamos que que el plazo de entrega va a ser el 21 de noviembre. Obviamente esto tiene que estar planificado, programado y cosa que finalmente llegue el 21 todos los productos, ¿no? Toda la cantidad de equipos de cómputo y finalmente pueda entregar a su cliente. Si eso no sucede en el sector privado, definitivamente esto le va a generar no solamente a esta empresa pérdidas, porque finalmente este cliente probablemente le puede cancelar inclusive el contrato. Es decir, actualmente las organizaciones privadas dan mucha importancia a ese aspecto, a abastecer oportunamente a su cliente, ¿no? Y con esto, obviamente, rentabilizar sus ingresos, ¿no? Lo que no necesariamente sucede en el Estado, ¿no? Si el Estado, por ejemplo, se demora en entregar un producto, como por ejemplo las vacunas, ¿qué es lo que pasa?
A nivel Estado casi nada, ¿no? Pero el impacto es quizás un impacto más fuerte que en el sector privado, porque el hecho de que no se entregue oportunamente las vacunas tiene un impacto directo en la salud, inclusive en la vida de las personas, ¿no? Eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del Estado el abastecimiento, de hecho, es sumamente importante. Por eso es que nos preguntamos, ¿cómo finalmente se gestiona en el Estado el tema del abastecimiento público? Antes de hablar, obviamente, de contrataciones del Estado, ¿no? El abastecimiento como tal en nuestro país no es nuevo, en realidad, no es nuevo. El Sistema Nacional de Abastecimiento, si bien el 2018 se vuelve a restituir el Sistema Nacional de Abastecimiento como tal, donde ya se nombra un ente rector de este sistema. Sin embargo, esto no es nuevo, data del siglo pasado, de los años 70, 80 del siglo pasado, de 1970 a 1980. Es decir, ya el siglo pasado, el Estado peruano contaba con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Para ser exactos, en 1978 se establece, se constituye el Instituto Nacional de la Administración Pública, quien hacía las veces de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, por X situaciones, que dicho sea de paso, los expertos de aquellos entonces señalan de que, bueno, esta institución o esta entidad generaba mucha burocracia porque no se podía gestionar adecuadamente el Sistema Nacional de Abastecimiento. Producto de esa situación, en los años 90, 1995 para ser exacto, se disuelve este Instituto Nacional de la Administración Pública, prácticamente dejando casi en nada el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y las funciones del INAP fueron transferidos a ciertos organismos públicos, ¿no? Y ahí empieza, por ejemplo, a nacer los organismos como Consulcop, ¿no? Que posteriormente llega a ser Consucode, ¿no? Y ahora OCE. Pero las funciones básicamente orientadas a la gestión de compras. Por eso es que desde 1995 hasta más o menos 2018, el Estado peruano solamente se ha enfocado en lo que es compras públicas, contratación pública. Entendiendo por contratación pública las tres fases bien marcadas que establece la ley general, ¿no? La ley 30.225. Actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Es decir, más de 20 años nos hemos enfocado solamente en comprar, pero no hemos tenido esa mirada integral de lo que es el abastecimiento, ¿no? El abastecimiento público, porque el abastecimiento no solamente implica gestionar la compra, como ya lo hemos visto, tal como dice el profesor Philip Kotler. El abastecimiento implica, o la logística implica, desde la planificación, desde la programación, la gestión de compras, hasta la disposición final. Y nosotros, como Estado, solamente nos hemos enfocado en la compra pública, ¿no? Y recién el año 2018 se emite el decreto legislativo 1439 que tiene por objetivo o por objeto desarrollar nuevamente el Sistema Nacional de Abastecimiento. El 2019 se emite su reglamentación y entra en vigencia, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, en octubre del 2019. Prácticamente tenemos casi 2 años, ¿no? de que el Sistema Nacional de Abastecimiento viene funcionando nuevamente. En estos casi 2 años o más de 2 años, la Dirección General de Abastecimiento, que justamente es nombrado como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ha venido impulsando una serie de lineamientos orientados a desarrollar los otros dos grandes componentes de la gestión de abastecimiento. No solamente el tema de contrataciones, sino el planeamiento y también la administración de bienes. Entonces, ahora ya no solamente tenemos que hablar de contratación pública, sino tenemos que tener claro
que el Estado peruano como Estado cuenta con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Este Sistema Nacional de Abastecimiento abarca tres grandes componentes, ¿no? Tres grandes componentes que ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Y en una definición más exacta nos dice, ¿no? Es el conjunto de principios, procesos, procedimientos, técnicas para el aprovisionamiento de bienes, servicios y obras a través de ¿qué cosa? De la cadena de abastecimiento público. Obviamente con el objetivo de hacer un uso eficiente de los recursos públicos y finalmente llegar al usuario final, ¿no? Al ciudadano que necesita ese bien, que necesita ese servicio, que necesita esa obra para poder, pues, tener acceso o mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, a través de este Sistema Nacional de Abastecimiento, lo que buscamos es gestionar este proceso mediante la cadena de suministro público, cadena de abastecimiento público, que contiene justamente estos tres grandes componentes: la programación, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes, ¿no? Estos son los componentes de la cadena de abastecimiento. Partiendo de lo que es la programación multianual, es decir, yo no puedo gestionar una compra si no tengo una planificación de mis necesidades, si no tengo una programación de mis necesidades. Entonces, el primer gran componente ahora es la programación de necesidades. Y no es una programación solamente de estimar qué bienes, qué servicios voy a requerir. La Dirección General de Abastecimiento viene impulsando, como ya les había comentado, ciertas herramientas que permiten desarrollar en mayor detalle lo que es una programación, por ejemplo. Actualmente ya no hablamos ni siquiera de una programación de un año, sino es multianual, por 3 años, tomando en cuenta dos grandes componentes: el planeamiento integrado y la programación multianual en sí. Es decir, se ha hecho más técnico, ya que ahora tenemos un ente rector que está regulando este aspecto. Además de ello, esta programación multianual permite articularse con otros sistemas administrativos, partiendo del planeamiento estratégico, el presupuesto público, eh, la gestión de inversiones. Eso permite justamente este primer gran componente. El segundo gran componente es la gestión de adquisiciones. Y como gestión de adquisiciones, actualmente el Estado peruano, aparte de la ley general, que es la ley 30.225, tiene otros regímenes adicionales a esta ley general. Y lo que finalmente hace el Sistema Nacional de Abastecimiento es unificarlo en uno solo, ¿no? Y la gestión de adquisiciones justamente se va a materializar o bien a través de la ley general, que es la ley 30.225, o a través de los regímenes especiales que ha dado el Estado. Este segundo gran componente también involucra el registro y la gestión de contratos. Y finalmente, la administración de bienes, que involucra el almacenamiento, distribución, mantenimiento y la disposición final. ¿Qué significa eso? Que aquellos que estamos interesados en desarrollarnos en este campo de la contratación pública, o aquellos que estamos ya en el campo de la contratación pública, no solamente tenemos que conocer la contratación en sí, sino tenemos que ampliar nuestra visión. Tenemos que tener una visión más completa, una visión holística de lo que es la cadena de abastecimiento público. Esta cadena de abastecimiento público en sus tres grandes componentes inicia, por ejemplo, con la identificación de las necesidades que tiene una determinada entidad o el Estado, ¿no? Pasando por la contratación pública, llegando por un almacenamiento o distribución hasta la disposición final de un determinado producto. Todo esto, toda esta cadena hace posible justamente el abastecimiento oportuno de bienes, servicios u obras que requiere el ciudadano. Entonces, como ya les había comentado, ¿no? Hemos pasado más de 20 años solamente enfocados en lo que es la contratación pública. Y es por eso que si ustedes ven en el Estado, tenemos especialistas en contratación pública que ven actuaciones preparatorias, cómo seleccionar un proveedor y cómo administrar un contrato. Pero en realidad, esa es una visión muy acotada, ¿no?
una visión muy corta, porque el abastecimiento involucra todo esto. Conocer la programación desde la identificación de mis necesidades hasta la disposición final, lo que significa que yo, especialista en contrataciones, que ustedes, especialistas en contrataciones, o los que quieren ser especialistas en contrataciones, de todas maneras tenemos que conocer cómo funciona la cadena de abastecimiento público. Los tres grandes componentes: programación multianual, gestión de adquisiciones y administración de bienes. Con cada una de sus actividades que hace posible justamente el abastecimiento oportuno de bienes, servicios y otros. De hecho, si hubiésemos, si el Estado hubiese puesto mayor énfasis en este tema del abastecimiento público, el Estado peruano hubiera tenido mejor capacidad de respuesta en la pandemia, ¿no? Hubiésemos tenido mejor capacidad de abastecimiento de ciertos bienes, ciertos servicios que se requería durante la pandemia. Por ejemplo, el caso del oxígeno. Sin embargo, eso no ha sucedido, ¿no? De hecho, si uno analiza, creo que el Estado peruano ha sido uno de los estados que no ha manejado de mejor manera esta situación. Partiendo de ello, nos vamos a enfocar en lo que es la contratación pública, pues, ¿no? La contratación pública solamente es una partecita del segundo gran componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la gestión de adquisiciones. Dentro de la gestión de adquisiciones vamos a ver la contratación pública bajo el marco de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta para ver si están atentos. Yo sé que no están muchos en el Zoom, y de hecho seguramente hay muchos que se han conectado a través del Facebook. A ver, quisiera que me respondan esto. ¿En cuál de los siguientes sistemas administrativos se enmarca la contratación pública o la contratación de bienes y servicios por parte de las entidades públicas? A ver, me pueden escribir por el chat de todo lo que hemos hablado hasta este punto, claro. ¿Alguien? A ver, voy a preguntar, no sé si hay alguien ahí. Por ahí está Iris Jersey Palomino, dice. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿A, B, C o D? ¿En cuál de los siguientes sistemas administrativos se enmarca la contratación de bienes y servicios por parte de las entidades públicas? Jersey me dice la B. Muy bien, Jersey, gracias. Efectivamente, ¿no? La contratación pública, tal cual lo hemos visto, es parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es una partecita, ¿no? Entonces, un poco para reforzar, ¿no? Ahora, en estos tiempos ya no solamente tenemos que saber contratación pública, sino tenemos que tener claro que ahora tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector justamente es la Dirección General de Abastecimiento. Este sistema está conformado por los siguientes organismos: Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGA como ente rector, pero también está conformado por otros organismos como el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que, bueno, hasta antes de que se emitiera este decreto legislativo, el decreto legislativo 1439, muchos pensaban de que el OCE era el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, lo cual no era correcto, pues, ¿no? El OCE es un organismo técnico especializado en materia de contrataciones del Estado y bajo la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, y que también es parte, ¿no?, del Sistema Nacional de Abastecimiento. Otro organismo que también forma parte del sistema es la Central de Compras Perucompras, que es un organismo ejecutor, y que, bueno, se hace cargo de aquellos mecanismos especiales de contratación que tiene el Estado peruano, que ya lo vamos a describir en la siguiente presentación. Ya en la propia entidad, también ya en cada institución pública
se cuenta con un área de abastecimiento, un área de compras. Esta dependencia también forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, ya dentro de la entidad. La normativa de la materia, es decir, la norma del Sistema Nacional de Abastecimiento, la denomina el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Entonces, esta dependencia dentro de cada institución también forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, la Dirección General de Abastecimiento, como parte del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector de este sistema, del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es la máxima autoridad técnica en esta materia, ¿no? Principales funciones: aprueba la normativa y procedimiento en cuanto al tema de abastecimiento público. Por ejemplo, respecto del primer gran componente, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, la Dirección General de Abastecimiento ha emitido directivas relacionadas de cómo debemos desarrollar esta programación multianual. Una directiva que se ha emitido en el 2021, la directiva 01, que desarrolla la programación multianual de bienes, servicios y obras. A la vez, esta directiva ya fue derogada el mismo año, el 2021, para poder justamente mejorar. Fue derogada por la directiva 05. Esa directiva, por ejemplo, está vigente, es la que estamos utilizando las entidades públicas. La directiva desarrolla de manera bien detallada cómo debe gestionarse la programación multianual de bienes, servicios y obras. Esta, esta directiva es de alcance para todas las entidades. Alguien habilitó su micrófono. Si tiene alguna duda, por favor, con toda confianza. Juan Pablo creo que habilitó su micrófono, ¿no? Entonces, además de eso, la DGA tiene la función de establecer buenas prácticas en materia de abastecimiento, emite opinión vinculante respecto al Sistema Nacional de Abastecimiento. O sea, cuando hablamos de opinión, muchas veces vemos al OCE, ¿no? El OCE también emite opiniones, pero ojo, la DGA emite opinión respecto del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, si por ahí tengo alguna duda sobre la administración de bienes, por ejemplo, el tema del almacenamiento, si yo consulto de ese tema al OCE, obviamente el OCE no me va a absolver porque no tiene ese alcance, pero sí la Dirección General de Abastecimiento. Finalmente, difunde la normativa en materia de abastecimiento, ¿no? Es lo que viene haciendo. Viene difundiendo normatividad respecto de estos dos grandes componentes que prácticamente no se han desarrollado mucho estos últimos años. El OCE es el organismo técnico especializado en materia de contrataciones del Estado, en el marco de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado. A ver, Yersi me pregunta, me dice, ¿y el servir? Bueno, el servir es el ente rector en materia de recursos humanos, ¿no? Con contratación de servidores civiles, ¿no? Esa es una materia totalmente diferente a la normativa de contrataciones del Estado. Es otro sistema administrativo, sistema de recursos humanos. En cambio, el Sistema Nacional de Abastecimiento está totalmente enfocado al abastecimiento en sí. Es otro sistema administrativo, ¿ya? El servir principalmente está enfocado y creo que es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Humanos, ¿no? Entonces es otro sistema administrativo. Bueno, el OCE, como organismo técnico especializado en materia de contrataciones del Estado en el marco de la Ley 30.225, su principal función es velar y promover que las contrataciones del Estado en el marco de esta ley se desarrollen de manera eficiente. Para ello, por ejemplo, tiene la función de emitir directivas, documentos estándar, como por ejemplo las bases estándar. Realiza todas las acciones necesarias para supervisar los procesos de contratación en el marco de la Ley 30.225, que es la ley general, pues, ¿no? Entonces, en ese marco, supervisa los procesos de contratación. Así también, actualmente tiene la administración y operación del Registro Nacional de Proveedores,
la administración y operación del SEACE, que es el sistema que soporta los procesos de contratación pública, y también absuelve consultas sobre el alcance de la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, emitiendo opiniones. Y acá quiero diferenciar un poquito de lo que es la DGA. La DGA también tiene la función de emitir opiniones, pero opiniones respecto del Sistema Nacional de Abastecimiento, respecto de los tres grandes componentes que tiene el sistema. En cambio, el OCE tiene la opción o la función de emitir opiniones respecto de la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado. Es decir, si al OCE yo le una consulta respecto de cómo se debe gestionar el almacenamiento o la gestión de patrimonio, obviamente el OCE no tiene ese alcance, pero sí la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, si vamos a consultar al OCE, tenemos que consultar aquellos extremos o algún extremo de la ley o el reglamento de contrataciones del Estado para que pueda emitir alguna opinión, ¿no? La Sala de Compras Perú Compras es un organismo público ejecutor, como ya les había comentado, se hace cargo de aquellas herramientas de contratación, aquellas herramientas especiales de contratación que tiene el Estado peruano. Por ejemplo, está a cargo de realizar compras corporativas. Las compras corporativas son mecanismos, son estrategias de logística, ¿no? De abastecimiento, que básicamente implica o que busca agrupar dos o más entidades para poder hacer una sola contratación y aprovechar la economía de requerimiento a través de los diferentes sectores, ¿no? Ah, actualmente se tiene más de 200 fichas de homologación aprobadas en los diferentes sectores, ¿no? Educación, salud, vivienda. Y la idea es que se implementen más fichas de homologación. En sencillas palabras, lo que busca la homologación es que el ente rector de cada sector, en este caso los ministerios, homogenicen los requerimientos sobre ciertos productos, ¿no? Bienes o servicios, principalmente aquellos bienes o servicios de consumo masivo o de consumo recurrente en el Estado. ¿Por qué esto es importante? Porque definitivamente un aspecto que se adolece bastante en el Estado es la formulación del requerimiento. Y sabemos que ya dentro de las entidades públicas, aquellos que elaboramos en las entidades públicas, uno de los temas que generan muchas deficiencias en el proceso de contratación pública es que el área usuaria no plantea adecuadamente su requerimiento. ¿Cómo superar eso? Por ejemplo, a través de la homologación de requerimientos. ¿Quién finalmente gestiona esto? La Central de Compras, Perú Compras y cada sector, ¿no? Cada ministerio. Por ejemplo, sector salud, el Ministerio de Salud a la fecha ha aprobado una serie de fichas de homologación. Por ejemplo, el pulsoxímetro ya cuenta con una ficha de homologación. ¿Qué implica esto? Una vez que el sector aprueba una ficha de homologación, todas las entidades vamos a estar obligadas a utilizar esa ficha de homologación para contratar ese bien, ese servicio o la obra que sea homologado. Entonces, de esa forma, lo que se busca es, pues, homogenizar el requerimiento a través de estas fichas y que todas las entidades utilicen esa misma ficha en sus procesos de contratación, ¿no? Entonces, Perú Compras también está a cargo de impulsar esto. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento? Abarca todas las entidades del sector público no financiero, así como sector público financiero. Y dentro del sector público no financiero tenemos las entidades públicas, que somos todos, prácticamente, entidades del poder legislativo, ejecutivo, judicial, gobiernos regionales, locales, empresas públicas no financieras, como empresas públicas, por ejemplo, que no financieras bajo FONAFE, por ejemplo, Corpac, ¿no? Empresas públicas no financieras de gobiernos nacionales, regionales, locales,
las otras formas organizativas como Seguro Social de Salud, la caja de pensión de militares, militar policial. Es decir, todo el sector público no financiero está bajo el alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora, el sector público financiero también, por ejemplo, el Banco Central de Reservas, está bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y las empresas públicas financieras también, ¿no? Por ejemplo, empresas del gobierno nacional, regional, local, que están fuera del ámbito de FONAFE o también que están bajo el ámbito de FONAFE. Es decir, todo el aparato estatal o todas las entidades públicas se encuentran bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento, que no necesariamente ocurre así con la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, su ámbito de aplicación debería de ser de alcance para todas las entidades, pero hay ciertas entidades o instituciones que tienen su norma particular. Por ejemplo, tomemos de ejemplo las cajas municipales. A pesar de ser entidades públicas, tienen su propio reglamento. ¿No? Tienen su propio reglamento. Entonces, esa es la diferencia con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Bueno, era importante, de todas maneras, conocer cómo funciona este Sistema Nacional de Abastecimiento en nuestro país. Y de hecho, ya estos últimos años se ha dado fuerza a esto y se viene desarrollando una serie de lineamientos, sobre todo enfocado en el componente de la planificación de las necesidades, es decir, la programación, y el componente de la gestión y administración de bienes. Ahora, el segundo componente, que es la gestión de adquisiciones, prácticamente involucra lo que es la contratación pública. Una de las formas es la contratación pública, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en estos minutos ya en lo que es la contratación pública como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero no hay que olvidar que aquellos que vamos a desarrollarnos en este campo, debemos tener esa mirada holística, pues, ¿no? Que actualmente el Estado peruano no solamente tiene la contratación pública, sino tiene el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y una parte de uno de sus componentes es la contratación pública. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más sobre lo que es la contratación pública. ¿Qué es la contratación pública? De hecho, cuando uno empieza a analizar el tema de este concepto, eh, podemos recoger ciertas definiciones de algunos organismos internacionales o inclusive algún concepto que está en alguna bibliografía publicada. Por ejemplo, para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OSD, la contratación pública se define de la siguiente manera. Nos dice, ¿no? La contratación pública se refiere a la compra por parte del gobierno o de los gobiernos y las empresas estatales de qué cosa, de bienes, servicios y obras. Dado que las contrataciones públicas representan una parte sustancial de los recursos de los contribuyentes, dice, se espera que los gobiernos lleven a cabo de manera eficiente y con altos estándares de conducta a fin de que se garantice una alta calidad en la prestación del servicio y salvaguardar el interés público. Esa es la forma de cómo define este organismo internacional lo que es la contratación pública. Y tiene, bueno, tiene varios aspectos por resaltar, ¿no? Primero que nada, el alto estándar de conducta, es decir, el proceso de contratación pública se debe realizar de manera transparente. Los funcionarios servidores, así como los proveedores, tenemos que gestionar el proceso de compras bajo un estándar de una política ética, ¿no? Una probidad, una honestidad, ¿no? A efectos de poder utilizar o ejecutar ese recurso público, que dicho sea de paso, a ningún Estado le sobra, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? Hacer un uso adecuado del dinero de los contribuyentes, ¿no? Ahora, ¿por qué he citado a la OSD? Bueno, es un organismo internacional donde prácticamente, o este organismo internacional abarca a los países, a los principales países o a los países más desarrollados del mundo, ¿no? Y de hecho que nuestro país, Perú, siempre ha querido formar parte de la OSD. A nivel Sudamérica, creo que Chile nada más está en la OSD o forma parte de la OSD.
Entonces nosotros estamos en esa carrera, ¿no? De querer ingresar a este organismo internacional. En sencillo, la contratación pública, un poco ya para ir aterrizando, es un instrumento, ¿no? Es un instrumento que permite abastecer de bienes, servicios u obras al Estado, justamente como dice la OSD, para poder finalmente atender las necesidades de los usuarios del usuario final, que en este caso son los ciudadanos, ¿cierto? Ese es lo que busca la contratación pública. Es un instrumento a través del cual los estados, en este caso el Estado peruano, busca abastecerse de bienes, servicios y obras con el fin de atender las necesidades de los ciudadanos. Por eso es que la normativa de contratación siempre exige que toda necesidad, que en todo requerimiento se defina cuál es el interés público, la finalidad pública que persigue una determinada contratación, ¿no? ¿Cuál es el interés público que persigue una determinada contratación? Por eso es que cuando el Estado como Estado realiza una contratación pública, tiene que finalmente asegurarse que esta contratación pueda satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Y beneficiar a la población. ¿De qué manera? Por ejemplo, mejorando su calidad de vida. Mejorando su calidad de vida. Ahora, ese es un primer concepto de lo que es la contratación pública. Pero ya en países desarrollados, como por ejemplo países de la Unión Europea, España y otros países, eh, la contratación pública también la utilizan como una herramienta de dinamización interna de la economía de los países. Y es lo que hemos estado haciendo en el caso peruano también. Es decir, no solamente la contratación pública nos va a servir como un instrumento para abastecernos de bienes, servicios y obras, sino también es un instrumento que permite dinamizar la economía interna de nuestro país. Recordemos que el Estado es el más grande comprador que tenemos en nuestro país. Es el quien compra más bienes, servicios y obras, porque un grueso del presupuesto se ejecuta a través de la contratación pública. Entonces, a través de la contratación pública también podemos dinamizar la economía interna de nuestro país, propiciando que las empresas, sobre todo las pequeñas y microempresas, puedan finalmente entrar al mercado estatal. Es decir, puedan contratar bienes, servicios, inclusive ejecutar obras, ¿no? Que requiere el Estado peruano. Y de esta manera, finalmente, reactivar la economía o impulsar la economía interna de nuestro país, dinamizarlo, ¿no? Y bueno, desde el año 2020, 21, y creo que también este año, lo que se ha hecho es eso, establecer ciertas disposiciones para propiciar de que sobre todo las micro y pequeñas empresas puedan ingresar al mercado estatal. Luego de la pandemia, el sector que más ha sido afectado justamente son las pequeñas y microempresas, ¿no? Porque finalmente hemos estado parados pues un buen tiempo y no se podía hacer ninguna actividad económica, sobre todo por las restricciones que exigía el Estado, ¿no? Dado la situación de la pandemia. Y el año 2020, por ejemplo, se modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado a través del Decreto Supremo 168. Y uno de los aspectos que incluye esta modificación es, pues, establecer mecanismos para que las pequeñas y medianas empresas puedan ingresar a contratar con el Estado. Uno de esos mecanismos, por ejemplo, está relacionado al tema de la experiencia. De hecho, siempre las MIPES ¿no? Han cuestionado el tema de la experiencia de alguna manera en los procesos de contratación pública, o siempre han puesto ahí de evidencia de que muchas veces no podían ingresar al mercado estatal porque no tenían mucha experiencia. No alcanzaban el monto de experiencia que requerían ciertas entidades o el Estado para poder finalmente ganar ese proceso de contratación. Es por eso que el año 2018, por ejemplo, se establece o se dispone dentro de la Ley de Contrataciones del Estado, del reglamento, para ser precisos, en el artículo 49 se señala de que
en procedimientos de selección de adjudicaciones simplificadas, se pueda requerir la experiencia no solamente para las empresas que no tienen la condición de MIPE, sino también para las empresas que tienen condición de MIPE, diferenciándolas, ¿no? Para aquellas que no tienen esa condición, hasta 3 veces el valor estimado. Pero para aquellas que sí tienen la condición de MIPES, solamente hasta el 25% del valor estimado. Si, por ejemplo, en una contratación el valor estimado era pues supongamos, ¿ya? 1 millón de soles, ¿ya? Para aquellas empresas que no son MIPE, se podía solicitar experiencia hasta 3 veces ese valor estimado, es decir, hasta 3 millones, ¿no? Hasta 3 millones. Pero si eventualmente se trataba de una MIPE o se trata de una MIPE y esa disposición sigue vigente, se podía solicitar como máximo hasta el 25% de ese valor estimado. Si era 1 millón, yo podía solicitar o yo podía establecer como entidad hasta 250,000 soles de experiencia para el caso de empresas que acreditaran la condición de MIPE. Y de esta manera, facilitar que puedan pues ingresar al mercado estatal y poder competir y ganar probablemente un procedimiento de selección y poder ejecutarlo. Por ejemplo, eso es un mecanismo que está alineado justamente a impulsar, a incentivar a que las MIPES puedan contratar con el Estado. Además de eso, en ese tipo de procedimiento de selección también, me refiero a adjudicación simplificada, se ha establecido una bonificación del 5% al puntaje total, ¿no? Para aquellas empresas que tienen la condición de MIPE. Esa disposición se dio justamente con el Decreto Supremo 168 en 2020 y se ha mantenido a la actualidad. Y actualmente esa disposición está vigente, ¿no? Entonces, la contratación pública no solamente nos permite abastecernos de bienes, servicios y obras para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sino también nos permite dinamizar la economía interna de nuestro país, ¿no? Propiciando justamente la reactivación, o la reactivación principalmente de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, eso es en el concepto amplio lo que es la contratación pública. ¿Quiénes participan en la contratación pública? Bien, antes vimos quiénes son los que finalmente participan en el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuáles eran sus integrantes, ¿no? Estaba la DGA, el OCE, Perú Compras, en este caso cada dependencia cada dependencia que hace de abastecimiento ya en la propia institución o en la propia entidad. El proceso de contratación pública en el marco de la ley 30.225 también tiene, ¿no? Actores, ¿no? De hecho, el ente rector es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento se encuentra el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, tanto el ente rector, que es la DGA, que representa al MEF, como el OCE, son los primeros actores, ¿no? En materia de contratación pública. El OCE, sobre todo como organismo técnico especializado, ¿no? Cuya principal función es velar que las contrataciones se realicen de manera transparente y también eficiente. Segundo actor, las entidades públicas. Todas las entidades públicas que gestionamos contrataciones utilizando la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado. Es decir, materializamos la contratación en sí. Entonces, para poder realizar una compra eficiente, tenemos que tener pues funcionarios servidores que estén debidamente capacitados para gestionar adecuadamente el proceso de contratación, ¿no? El proceso de contratación. Eso es del lado de la entidad. Hay otro tercer actor, que son los proveedores. Los proveedores, que son los privados, ¿no? Ya sea una persona jurídica o natural que eventualmente quiere contratar con el Estado para vender bienes, para prestar algún servicio, inclusive para poder ejecutar alguna obra. Para ello, obviamente, estos proveedores también tienen que conocer, saber, capacitarse para que sean buenos vendedores, buenos proveedores. Muchas veces no se da eso, ¿no?
estos últimos años el OCE siempre se ha focalizado en fortalecer las capacidades de los compradores, de los funcionarios servidores que están en el Estado, pero no necesariamente de los proveedores, ¿no? Porque para poder tener una contratación eficiente, obviamente estos actores, sobre todo las entidades, es decir, el comprador y el vendedor, tenemos que estar pues debidamente capacitados, ¿no? Entonces, los proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas que finalmente van a vender, van a prestar un servicio o van a ejecutar una obra según lo que requiere el Estado, ¿no? Las entidades públicas. Este proveedor, o para ser proveedor del Estado, debo cumplir algunas condiciones. No cualquier empresa o no cualquier persona jurídica o natural, perdón, es proveedor. La normativa de contrataciones del Estado exige que esta persona natural o jurídica cuente primero que nada con un registro o acceda a un registro si quiere ser proveedor del Estado. Ese registro se denomina el Registro Nacional de Proveedores. Es decir, yo empresario que me dedico a la comercialización de zapatos, por ejemplo, y siempre he vendido, he comercializado entre privados y estoy interesado en venderle al Estado, lo primero que tengo que hacer es obtener mi Registro Nacional de Proveedores, contar con mi RNP. ¿Quién gestiona ese RNP? Actualmente el OCE. Si yo, por ejemplo, me dedico a ese rubro de los calzados, me registraré en el RNP de acuerdo a los procedimientos que establece el OCE y obtendré mi Registro Nacional de Proveedores. Ahí finalmente yo soy proveedor del Estado o puedo ser proveedor del Estado. Durante el desarrollo del proceso de contratación, ¿no? Sobre todo la parte selectiva, este proveedor va cambiando de condiciones. Una vez que una entidad, por ejemplo, convoca un procedimiento de selección, imagínense, están convocando un procedimiento de selección para adquisición de calzados de seguridad y yo estoy en ese rubro, ¿no? Ya tengo mi RNP. Entonces, si yo estoy interesado, obviamente, ¿dónde voy a fijarme? En el SEACE, que es el sistema donde finalmente todas las entidades publican sus convocatorios. Entonces, si ya soy proveedor del Estado, ya tengo mi RNP, me puedo registrar en ese procedimiento de selección, por supuesto. Y actualmente ese registro es totalmente electrónico, ¿no? Es decir, cuando yo me registro en el RNP, el OCE me va a dar una clave a través del cual yo puedo interactuar en el SEACE, ¿no? Entonces, utilizando esa clave, ingreso, ubico ese procedimiento de selección, supongamos era pues el gobierno regional de Ayacucho, está convocando ese procedimiento de selección y he visto que efectivamente es bastante ventajoso, es decir, los precios, bueno, más que los precios, las condiciones están totalmente claras, entonces decido participar. Para ello me registro como participante. Me registro en ese procedimiento de selección. Al momento de registrarme, ya mi condición empieza a cambiar. Ya no soy proveedor nada más. Ahora soy participante en ese procedimiento de selección. Y como participante voy ganando ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a presentar consultas y observaciones a las bases. Consultas y observaciones a las bases. Y imagínense que, bueno, ha presentado su consulta y finalmente las bases, que son justamente las reglas donde están, o el documento donde están todas las reglas para el proceso de contrato, para el procedimiento de selección, están clarísimas y decido presentar mi oferta. Entonces, ¿cómo presento mi oferta? A través del SEACE nuevamente. Ahí ya tengo que adjuntar una serie de documentos que me piden las bases, ¿no? Declaraciones juradas, entre otras cosas. Presento mi oferta y vuelvo a cambiar de condición. Ya no voy a ser participante. Una vez que yo presente mi oferta a través del SEACE, me vuelvo postor. Y nuevamente, como postor, gano obligaciones así como derechos. Una obligación, por ejemplo, del postor es mantener su oferta en caso de ganar hasta el perfeccionamiento del contrato. Fíjense. Para ello, por ejemplo, en la oferta yo presento una declaración jurada donde indico eso. Declaro bajo juramento. Si llego a ganar,
yo tengo que mantener mi oferta hasta perfeccionar el contrato. Es decir, primero fui proveedor, luego que me registré participante, ahora que presenté ofertas, ya soy postor, ¿no? Y bueno, imagínense que gana la buena pro, se le adjudica la buena pro, se consiente la buena pro, nadie cuestionó, se consintió la buena pro y voy a perfeccionar el contrato. Si ya perfecciono el contrato, ya sea con la suscripción del contrato en sí o con la recepción de la orden de compra o servicio, vuelvo a cambiar de condición y ya no voy a ser postor, voy a ser contratista. Y ahí también, nuevamente, gano obligaciones y gano derechos. Mi obligación será pues ejecutar la prestación, que será pues la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Eso va a ser mi obligación, de acuerdo a las condiciones con las que he ganado. ¿Y cuál es mi derecho? Que una vez que he ejecutado, una vez que he entregado el bien, he prestado el servicio, he ejecutado la obra, a satisfacción, a conformidad de la entidad tiene que pagarme. Entonces, en el tiempo, un proveedor va cambiando de condición y cada vez que cambia de condición va ganando obligaciones y también responsabilidades. Entonces, ese actor, que es el vendedor, ¿no? También tiene que estar debidamente capacitado y conocer cómo funciona la norma. Conocer cómo funciona la norma. Tercer actor, tercer actor, el ciudadano, nosotros. Las contrataciones públicas, ¿no? Se ejecutan con recursos presupuestales. Y ese presupuesto viene de las contribuciones que hacemos todos los ciudadanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, que asegurarnos de que el gobierno de turno, el alcalde, el gobernador, o sea, todas las entidades públicas pueden ejecutar de mejor manera ese recurso público. En el mundo a ningún estado le sobra la plata o el recurso público, a nadie, ni a los países más desarrollados, ¿no? A todos les hace falta el recurso público y con mucha mayor razón al Estado peruano, ¿no? En el Estado peruano nos hace falta un montón de recursos. Lo que hacemos es prácticamente priorizar y atender lo más urgente. ¿A qué voy con esto? Que nosotros como ciudadanos tenemos que estar vigilantes de que se utilice de la mejor manera ese recurso público, ¿no? Bueno, ya en la entidad, ¿quiénes intervienen? ¿Ya? Hemos visto el macro, abastecimiento, contratación, y hemos visto quiénes interactúan ya dentro dentro ya de la contratación pública. Bajamos un poquito más. Ya en la propia institución, ¿quiénes son los actores? Primero que nada, el titular de la entidad. De acuerdo al artículo 8 de la Ley de Contrataciones, el titular de la entidad es el funcionario, es la máxima autoridad ejecutiva en materia de contrataciones del Estado. Es decir, es el responsable de que se ejecute de la mejor manera los procesos de contratación pública. Tiene todas las facultades que le asigna la normativa de contrataciones del Estado. Hay facultades que eventualmente puede delegar y hay facultades que son indelegables. Por ejemplo, la declaración de una nulidad, ya sea de un procedimiento de selección o la nulidad de un contrato, es indelegable. Es una facultad exclusiva del titular de la entidad, de acuerdo a lo que señala el artículo 8 de la ley. O también la aprobación de una contratación directa en aquellos supuestos que establece la normativa de contrataciones. Por ejemplo, el supuesto de situación de emergencia. Es un supuesto de contratación directa que todas las entidades, prácticamente mayoría de las entidades lo han aplicado producto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ese supuesto de contratación directa es una facultad del titular. Lo tiene que aprobar el titular, ¿no? Entonces, las demás facultades que le otorga la normativa de contrataciones puede ser delegable o lo puede delegar. Por ejemplo, la aprobación de bases, la aprobación del expediente de contratación, la designación de un comité de selección. Esos son facultades que sí se puede delegar. Muchas veces el titular lo delega pues a otro nivel, ¿no? Puede ser a la gerencia de administración, a la gerencia general, a la gerencia municipal, ¿no?
y es válido, ¿no? Ese es el primer actor. El segundo actor, en este caso, son las áreas usuarias. Entendiendo por áreas usuarias aquella dependencia justamente eh, que de donde nace la necesidad o aquella dependencia que canaliza una necesidad por especialidad. Nuevamente, artículo 8 de la ley, ¿no? El área usuaria es aquella dependencia de donde nace la necesidad, es decir, aquella dependencia que requiere satisfacerse de bien, servicio u obra, o aquella dependencia que canaliza el requerimiento por especialidad. Por ejemplo, imagínense que el área de comunicaciones o el área de imagen institucional requiere computadoras. Si bien el área de imagen institucional es la dependencia de donde nace la necesidad, por especialidad la tiene que canalizar el área de tecnología de información. Porque, bueno, el área de imagen institucional puede conocer pues de todo lo relacionado al tema de publicidad y otras cosas, pero casi nada respecto de las capacidades que debe tener una computadora. Entonces, por especialidad en esos casos, quien canaliza es el área de tecnología de información. Entonces, ese concepto hay que siempre tener claro del área usuario. Y también el área usuaria es aquella dependencia que elabora pues el requerimiento, ¿no? La solicitud del bien, servicio u obra que se va a contratar. Comité de selección es un órgano colegiado cuya principal función es seleccionar al postor con quien la entidad finalmente va a contratar. Esa es su principal función, seleccionar, elegir, ¿no? Determinar quién finalmente es el postor con quien la entidad va a perfeccionar el contrato. Obviamente, para poder hacer esta selección se tiene que sujetar a una serie de parámetros que está establecido en las bases. El órgano encargado de las contrataciones no es otra cosa que el área de abastecimiento, ¿no? El área de abastecimiento o la dependencia de compras, el área de logística, es decir, la dependencia que hace las veces dentro de la entidad de abastecer de bienes, servicios u obras para el cumplimiento de los objetivos institucionales, pues, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la ley de contrataciones del Estado? Me refiero puntualmente a la ley 30.225. Que el proceso de contratación se realice bajo las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, maximizando el dinero, en este caso del contribuyente, evitando situaciones de corrupción. Ese es el objetivo de la normativa de contrataciones del Estado. Esta norma se fundamenta en un concepto que se llama el concepto de la gestión por resultados. Por eso es que la normativa de contrataciones del Estado establece mecanismos a través del cual propicia la toma de decisiones de los funcionarios. Una serie de figuras jurídicas durante el proceso de contratación que nos permite tomar una decisión alineado a la gestión por resultados, ¿no? O sea, la decisión tiene que finalmente buscar el cumplimiento de las metas y objetivos antes que el mero cumplimiento de procedimientos, del mero cumplimiento de procedimientos, ¿no? En sencillo es eso. Por ejemplo, una figura que está alineado a este enfoque es la subsanación de ofertas, el rechazo de ofertas, ¿no? Que son figuras que se aplican en la etapa de selección, sobre todo para que el comité de selección, antes de tomar una decisión, pueda finalmente optar por alguna de estas figuras y de alguna manera propiciar una decisión orientada a la gestión por resultados. El proceso de contratación tiene 3 fases bien marcadas, ¿no? Actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual, ¿ya? Y brevemente vamos a ver en qué consiste cada una de estas fases. Actuaciones preparatorias involucra todo esto. De acuerdo a la opinión 177 del OCE, la etapa de actuaciones preparatorias se inicia con la elaboración del PAC, ¿no? Pero previo a ello se tiene el cuadro multianual de necesidades que corresponde al primer gran componente, que es la programación multianual. Luego de aprobado el PAC, se inicia con la formulación del requerimiento, eh, cuya formulación está a cargo justamente del área usuaria. Luego se realiza la indagación de mercado, se gestiona presupuesto, se gestiona el expediente de contratación,
se gestiona el órgano a cargo del procedimiento, es decir, qué órgano se va a hacer cargo de seleccionar al postor, que puede ser un comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, y se gestiona la elaboración y aprobación de las bases. Todas estas actividades se realizan en la etapa de actuaciones preparatorias. De mi experiencia, ¿cuál es la actividad más importante? La formulación del requerimiento. Ese documento, porque es un documento, ¿no? El requerimiento, es una solicitud. Ese documento, el área usuaria debe elaborarlo de la mejor manera, en el sentido de que debe estar claro, preciso, objetivo, debe detallar, debe detallar cada una de las características del bien, servicio u obra que se va a contratar. Si es que ese requerimiento, este documento, el requerimiento está bien elaborado, básicamente vamos a tener garantizado el 70-80% de probabilidad de éxito en esa contratación. Si el requerimiento no está bien elaborado, vamos a tener complicaciones en las siguientes etapas del proceso de contratación pública, iniciando de la indagación, inclusive en la etapa selectiva, inclusive en la ejecución contractual. Para mí, lo importante es que el área usuaria formule adecuadamente su requerimiento. Cuando me refiero a que formule adecuadamente su requerimiento, me refiero a que tome todos los parámetros que establece tanto el artículo 16 de la ley como el artículo 29 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde te dice que no debes hacer mención, por ejemplo, a marcas, donde dice que tu requerimiento debe ser objetivo, indicar con precisión cada una de las características, donde te dice que debes evitar en lo posible estar reformulando ese requerimiento por un mal planteamiento, ¿no? Es decir, el área usuaria tiene que finalmente asumir esa responsabilidad de elaborar adecuadamente ese requerimiento, ¿ya? Una vez que esté planteado esto, ya pues se elabora la indagación de mercado cuyo objetivo es pues definir, entre otras cosas, cuánto va a costar esa prestación, el valor estimado. Con ese valor estimado solicitamos recursos presupuestales, ¿no? O bien certificación presupuestal, o bien previsión, o bien ambos, dependiendo de cómo se va a ejecutar. Y el expediente de contratación, en una definición amplia, es aquel legajo que contiene toda la historia de la contratación, desde el plan anual de contrataciones hasta el último documento que se genera en ese proceso de contratación pública, que es el pago, ¿no? El pago que se genera con el CIAF, el comprobante de pago, eso también tiene que estar en el expediente de contratación. Es decir, ese legajo, pues, ¿no? Donde está toda la información del proceso de contratación. El órgano a cargo del procedimiento ya les he explicado un poquito, ¿no? Este es el órgano que se va a hacer cargo finalmente de seleccionar al postor con quien la entidad va a perfeccionar el contrato. Puede ser el comité o el mismo órgano encargado de las contrataciones. Las bases la elabora justamente este órgano a cargo del procedimiento, ¿no? O los documentos del procedimiento, ¿no? Estas bases tienen que ser aprobadas. Una vez aprobadas, se tienen que publicar en el SEACE. Y ahí justamente viene la segunda fase del proceso de contratación. Estas actuaciones preparatorias y luego iniciamos con la fase de selección. Y en la fase de selección ya vamos a finalmente iniciar con la convocatoria del procedimiento de selección. ¿Cuáles son estos procedimientos de selección? Bueno, en realidad la norma nos habla de métodos de contratación y lo clasifica en dos grupos: los procedimientos de selección y el método especial de contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo marco. Y dentro de los procedimientos de selección tenemos estos mecanismos, ¿no? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios y contrataciones directas. Este último es un procedimiento de selección no competitivo, a diferencia de los anteriores. Los anteriores sí son un procedimiento de selección competitivo. O sea, se convoca para poder fomentar la mayor participación de proveedores, ¿no? En cambio, este último, las contrataciones directas, como su propio nombre lo señala, se contrata de manera directa al proveedor. Y solamente se puede aplicar cuando
estamos en un supuesto ya establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Dónde están establecidos o en qué artículo están establecidos estos supuestos? En el artículo 27 de la ley. Pongo dos ejemplos. Por decir, el servicio de alquiler de inmueble es un supuesto de contratación directa. Ahí no hay necesidad de hacer un procedimiento de selección abierto, competitivo, porque la propia ley de contrataciones del Estado señala de que los alquileres son contratación directa. Segundo ejemplo, proveedor único. Hay casos en que en el mercado nacional hay un solo proveedor para ese bien o ese servicio, o eventualmente tiene la exclusividad. ¿Ya? Un ejemplo, servicio, soporte y mantenimiento del software Oracle. Algunas entidades todavía, bueno, tenemos todavía este software, ¿no? O utilizamos el software Oracle. Si uno sale al mercado a hacer indagación para contratar un servicio de soporte y mantenimiento del Oracle, en todo nuestro país, en todo el estado, en todo el Perú, solamente hay una empresa que tiene la autorización o la exclusividad para brindar ese servicio. Porque la empresa o el fabricante en este caso solamente le ha dado la exclusividad a esa empresa. ¿No? Sales al mercado, haces tu indagación, así mandes a todas las empresas, el único que tiene la exclusividad es esa. En esa situación, obviamente, no vas a hacer un procedimiento de selección competitivo. La norma que te dice, si es un proveedor único, haces un procedimiento de selección bajo la figura de contratación directa. O sea, contratas directamente con ese proveedor. ¿Ya? Dos ejemplos. Y hay otros supuestos, ¿no? Que están establecidos en el artículo 27 de la ley. ¿Cómo definimos qué tipo de procedimiento aplicar? Bueno, acá tenemos un concepto más desarrollado de lo que es un procedimiento de selección, ¿no? Nos dice de naturaleza administrativa, que comprende un conjunto de actos, cuyo objetivo es, pues, seleccionar al proveedor con el cual, previo cumplimiento de ciertos requisitos, la entidad va a perfeccionar un contrato. Ahora, ¿cómo definimos el tipo de procedimiento de selección? Tomando tres elementos: objeto, cuantía y condiciones para su uso. Y bueno, para el tema de la cuantía, siempre, año a año, el OCE, la dirección del SEACE del OCE, emite o publica este cuadrito que siempre lo manejamos, ¿no? No obstante, precisarles de que los topes forman parte de la ley de presupuestos que publica el Estado cada año. Y sobre la base de esa información, la dirección del SEACE del OCE lo hace más amigable y lo presenta en un cuadrito, pues. Y este cuadrito nos sirve justamente para poder definir el tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, la licitación pública se aplica para contratar bienes y obras, cuyos montos sean iguales o superiores a 400,000 en caso de bienes o 2,800,000 en caso de obras. Fíjense. Concurso público se aplica para servicios, entendiendo por servicio en su definición amplia, ¿no? Servicio en general, consultoría de obras y consultoría en general, cuyos montos sean iguales o superiores a 400,000 soles. Igual las adjudicaciones simplificadas es un proceso más pequeño, con menos plazos, con menos requisitos, y también se aplica para montos menores, ¿no? O sea, menor a 400,000 y mayores a 9 UITs, que en este caso mayores a 41,400. Las contrataciones directas en los supuestos que yo ya les había comentado, del artículo 27 de la ley. Comparación de precios, en este caso se toma en cuenta tres condiciones: cuantía, objeto y las condiciones para su uso. Lo mismo en el caso de subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales. Subasta inversa electrónica, obviamente, se tiene que contratar a través de este mecanismo aquellos bienes o servicios que están con ficha técnica de subasta, que están dentro del listado de bienes y servicios comunes, que administra justamente la central de compras Perú Compras. Selección de consultores individuales solamente se aplica para consultoría en general en los montos que ustedes están viendo. Es decir, esta tablita nos ayuda a definir el tipo de procedimiento de selección que vamos a aplicar, ¿no? Tomando en cuenta el objeto y la cuantía y las condiciones para su uso, ¿no? Brevemente, ¿cuáles son los principales las principales etapas de la fase de selección? Va a depender del tipo de procedimiento de selección. Yo lo he puesto como ejemplo solamente la licitación pública y el concurso público para servicios en general. Estas son las principales etapas. Iniciamos con una convocatoria, que no es otra cosa que la difusión que hace la entidad
de las bases del procedimiento de selección, donde están todas las reglas, ¿no? Publicita, pues, ¿no? Dice, yo voy a comprar esto, así es que entérense proveedores y los que quieren para que puedan participar. Luego de la convocatoria se inicia el registro de participantes. Aquel proveedor que esté interesado se registrará como participante, tal cual les he explicado, utilizando su certificado se hace, y eso le da derecho, por ejemplo, a presentar consultas y observaciones. Para eso, por ejemplo, tiene un plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente de la convocatoria para presentar consultas y observaciones. Previamente se tiene que registrar, obviamente, ¿no? Entonces presenta consultas y observaciones. Las consultas, solicitudes de aclaración de algún extremo de las bases, observaciones, cuestionamientos a las bases por alguna vulneración a la norma de contrataciones o a normas vinculadas al objeto de la contratación. Entonces, estas consultas y observaciones se presentan a través de la plataforma del SEACE y, bueno, una vez que se recepciona, una vez que cierran los 10 días hábiles, el órgano a cargo del procedimiento, que para licitación, concurso público siempre es un comité de selección, el comité de selección absuelve de manera motivada esas consultas y esas observaciones. De manera motivada, por favor, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? O sea, yo no puedo decir, sujétate a las bases, sujétate al requerimiento. Tengo que absolver. Si me están preguntando, por ejemplo, por ahí quizás no han precisado claramente alguna característica o alguna condición o la formación, por ejemplo, la formación académica del ingeniero o de un personal clave, me están preguntando, ¿cuál es la formación académica? Yo no le puedo decir, sujétate al requerimiento. Tengo que decirle de manera clara que la formación académica del ingeniero es que sea ingeniero civil, así. O sea, responder de manera clara, porque el proveedor lo que quiere o el participante lo que quiere es tener claro esos extremos para que pueda dimensionar su oferta. Lo mismo en caso de la absolución de observaciones. Tengo que decir si se acoge, si no se acoge parcialmente, y debo motivar por qué. ¿Por qué yo le acojo? ¿Por qué no le estoy acogiendo y por qué le estoy acogiendo parcialmente? ¿No? Ese trabajo tiene que hacerlo el comité de selección, porque si yo no motivo, eso puede generar que el participante que ha consultado, ha observado, al menos en estos dos tipos de procedimientos de selección, puede elevarlo al OCE. Decir, no, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me has absuelto. Considero que sigue vulnerando la norma de contrataciones. Y una vez que ya integra el comité de selección, las bases, este participante tiene 3 días para poder solicitar la elevación al OCE, ¿no? Entonces, en esos 3 días, ese participante puede decidir elevar al OCE. Para eso paga una tasa, paga su tasa y le dice, elévese a OCE. Y la entidad está en obligación, el comité está en obligación de mandar toda la información al OCE. ¿Qué hace el OCE? En un plazo de 12 días hábiles, analiza, revisa y toda la información y todo lo que sigue cuestionando el participante, si tiene o no tiene razón, y sobre la base de toda esa evaluación, de todo ese análisis, emite un pronunciamiento. Ese pronunciamiento se tiene que cumplir, es de obligatorio cumplimiento. Y el mismo OCE integra las bases. Esas bases son definitivas, son las que van a regir en las siguientes etapas de la fase de selección, inclusive en la ejecución contractual, ¿ya? Por eso es que el comité de selección tiene que absolver de manera motivada tanto las consultas como las observaciones. Una vez que se ha integrado o que el OCE ha integrado las bases, entre la integración y la presentación de oferta, mínimo 7 días hábiles. En ese lapso de tiempo, aquel participante que desea presentar ofertas, elabora sus ofertas, ¿no? Elabora prácticamente toda su oferta. Es decir, rellena las declaraciones juradas, toda la información que requiere para para presentar su oferta. La presentación de ofertas totalmente electrónico a través del SEACE, ¿no? Es decir, lo tiene que digitalizar su oferta y presentarlo a través del SEACE, ¿no? ¿Qué documentos presenta? Principalmente declaraciones juradas, ¿no? Entonces, luego de ello empieza la evaluación de ofertas y la calificación de ofertas. La evaluación de ofertas se inicia con una etapa de admisión.
En la etapa de admisión se verifica justamente la documentación de presentación obligatoria que se ha exigido en las bases. Por ejemplo, ahí están las declaraciones juradas. Si es persona jurídica, por ejemplo, adjunta la vigencia de poder, entre otros documentos que se exigen, ¿no? Luego de admitir se evalúa. ¿Evaluar en qué consiste? En valorar, en asignar un puntaje a la oferta. ¿Cómo se evalúa? Utilizando los factores de evaluación. Entonces, la evaluación va a tener dos objetivos. Es determinar el mejor puntaje y establecer una orden de prelación. Sobre la base de esa orden de prelación, se empieza a calificar, ¿no? La calificación implica revisar los requisitos de calificación que en las bases se supone que ya se han planteado, ¿no? Y que forman parte del requerimiento. Entonces, una vez calificado, si el primer lugar cumple con todo, se le otorga la buena pro y se notifica a través del SEAS. Una vez otorgado la buena pro, ya se empieza, pues, se espera el consentimiento. Si se ha consentido, ya se inicia el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. En líneas generales, estas son las principales etapas de un procedimiento de selección de licitación y concurso público. Bueno, el catálogo electrónico de acuerdo marco, tal cual les había comentado, es un método especial a través del cual se contrata de manera directa, sin realizar un procedimiento de selección, los bienes, servicios que están dentro de este catálogo. ¿Qué bienes, qué servicios están dentro de este catálogo? En realidad, actualmente tenemos una serie de productos que están en esta especie de tienda virtual. Entre ellas, por ejemplo, las más conocidas: material de escritorio, consumibles, equipos de cómputo, escáner, neumáticos. Por ejemplo, mi entidad contrata bastante neumáticos, materiales de escritorio, papel y otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos productos que están en el catálogo, directamente utilizando el aplicativo de Perú Compras. Ahí no hay necesidad de hacer un procedimiento de selección. Simplemente ingresas a la plataforma, seleccionas, bueno, hay un procedimiento que se tiene que seguir, pues, ¿no? Hacer tu indagación, todo lo demás. Una vez que ya aprobaste el expediente, simplemente es registrar la información en la plataforma, ¿no? Entonces, estos productos están en el acuerdo marco. Les dejo el link, ahí ustedes pueden ingresar para que puedan ver qué bienes están dentro, qué bienes y servicios están dentro del catálogo. Servicios solamente pasajes aéreos, ¿no? Están dentro del catálogo. Una vez que hemos seleccionado al proveedor, empezamos con la fase de ejecución contractual. Esta fase implica que el contratista ejecute la obra, suministre el bien o preste el servicio, y por su parte la entidad cumpla con efectuar el pago. En eso consiste la fase de ejecución contractual. Una definición de lo que es el contrato. Es importante tener claro esto. Contrato como tal, de acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamento, nos dice: el contrato es el acuerdo que arriba la entidad y el contratista para crear, regular, para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica en el alcance de la ley de contrataciones del Estado. También debemos tener claro a qué nos referimos con contrato original y contrato vigente. Contrato original es aquel producto justamente del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Es decir, se toma en cuenta la oferta del postor y es decir, ya dice, es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Con las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora, o sea, la oferta que ha presentado el postor, ¿no? En cambio, el contrato vigente es aquel contrato original que ha sufrido ciertos cambios en el tiempo, por adicionales, ampliaciones de plazo, algún reajuste de precios, ¿no? Ese es el contrato vigente, que tiene finalmente el plazo actualizado, así como el monto del contrato. La gestión administrativa del contrato le corresponde al órgano encargado de las contrataciones y la supervisión de la ejecución de la prestación le compete al área usuaria, de acuerdo a lo que dice el artículo 5 del reglamento. La gestión administrativa, la que corresponde al órgano encargado de las contrataciones, implica estas 4 actividades: trámite de perfeccionamiento, aplicación de penalidad y procedimiento de pago. Otras actividades de índole administrativo que eventualmente corresponden. ¿Cómo se perfecciona el contrato? ¿No? O bien con la suscripción del documento, que es el contrato en sí, o con la recepción de la orden de compra o servicio. Va a depender del monto que involucra la contratación.
o el valor estimado o el valor referencial, ¿no? Valor estimado, por ejemplo, te dice, ¿no? En licitación, concurso público, contratación directa, selección de consultores individuales, simplificada y subasta, siempre se suscribe un contrato. ¿Y cuando una orden de compra o servicio? En adjudicación simplificada, comparación de precios, acuerdo marco y subasta inversa electrónica, siempre que el monto no supere los 200,000 soles, ¿no? Es decir, podemos suscribir, o podemos perfeccionar el contrato en caso de simplificar, siempre que no supere los 200,000 soles el valor estimado, ¿ya? Plazos generales. ¿Cuántos días para perfeccionar el contrato? Una vez consentida la buena pro o administrativamente firme, 8 días hábiles para que el postor ganador presente sus documentos. Si todo está perfecto, dentro de los 2 días suscribimos el contrato. Primer escenario. Segundo escenario. Si por ahí en esos 8 días presentó el postor, en esos 2 días revisó, en este caso el órgano encargado de las contrataciones y he identificado algunas deficiencias en el documento, algunas omisiones, en ese caso tiene que darle un plazo para que subsane. El plazo es hasta 4 días hábiles, ¿ya? Siempre tiene que dar el plazo. Lo que es discrecional es el número de días, ¿no? Puedo darlo los 4 o puedo dar 1. Va a depender finalmente del órgano encargado de las contrataciones. Luego de haberse otorgado el plazo, el postor subsanado, dentro de los 2 días se perfecciona el contrato, o bien con la suscripción o bien con la recepción de la orden de compra o servicio. Tercer escenario, no se perfecciona por causas de la entidad o imputables a la entidad. El artículo 136 del reglamento nos dice que una vez consentida la buena pro o administrativamente firme, tanto la entidad como el postor ganador de la buena pro estamos obligados a suscribir el contrato, ¿no? Así expresamente lo dice la norma. Sin embargo, hay algunos supuestos en la que eventualmente la entidad puede negarse a suscribir el contrato, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el postor ganador presentó la documentación y la entidad no dice nada, no suscribe? En esos casos, la misma norma ha señalado que este postor puede citarle, requerirle a la entidad la suscripción del contrato, dándole un plazo de 5 días hábiles. Si no suscriben ese plazo, este postor tiene la opción de dejar sin efecto la buena pro. Este último hecho casi difícil que pase, ¿no? Porque un proveedor participa, es postor y finalmente lo que quiere es ser contratista, ¿no? He participado, he presentado mi oferta y finalmente para dejar sin efecto la buena pro, poco difícil, ¿no? Pero bueno, la norma da esa opción. ¿Qué pasa si no se suscribe por una situación atribuible al postor ganador de la buena pro? Es decir, el primer lugar, el postor ganador de la buena pro, no llega a presentar la documentación o no llega a subsanar. En ese caso, la norma señala que pierde automáticamente la buena pro. Y cuando sucede ello, una vez que consienta esa pérdida, se llama pues al segundo lugar para que pueda suscribirse el contrato, ¿no? Si ese segundo lugar suscribe, perfecto, ¿no? Continúas. Si es que no llega a suscribir el contrato este segundo, ahí sí la norma, justamente en esta última modificación del reglamento, ha cambiado. Dice que el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente al órgano a cargo del procedimiento para que pueda volver a calificar a 2 postores adicionales y poder volver a gestionar el perfeccionamiento del contrato. Si es que no hay, obviamente se declara desierto, ¿no? Pero nos da esa opción de volver a gestionar una nueva calificación, ¿no? Bueno, es una de las modificaciones últimas que se ha dado al reglamento que debemos tomar en cuenta. Requisitos para el perfeccionamiento del contrato. Primero, verificar ciertas condiciones, ¿no? Que el proveedor esté con su RNP vigente, que no esté inhabilitado. En caso de obras, debe tener una capacidad libre de contratación suficiente y en caso de consultorías, debe contar con una especialidad y categoría. Los documentos para el perfeccionamiento del contrato son los siguientes, ¿no? Los que señala principalmente la norma, ¿no? Garantías. En caso de consorcio, tiene que adjuntar contrato privado de consorcio, con firmas legalizadas, el código de cuenta interbancaria,
documento que acredita que esa persona tiene las facultades para perfeccionar el contrato. En caso de obras, los documentos que acreditan, obras y consultoría de obras, los documentos que acreditan los requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional, y los otros documentos dependiendo de qué es lo que estás contratando, ¿no? Hay ciertos servicios, ciertas compras que aparte de lo que dice la norma, yo puedo en las bases establecer qué otros requisitos necesito que me adjunte el postor en el perfeccionamiento del contrato. Ejemplo, servicio de vigilancia, por decir. Ahí yo, aparte de lo que dice la norma, de las garantías y todo lo demás, puedo solicitar una serie de documentos, ¿no? La relación del personal, quién va a ser el supervisor, una serie de documentos que suele solicitarse ya en cada contratación. Y la ejecución de la prestación involucra una serie de figuras jurídicas, que por el tiempo obviamente no lo vamos a ver, ¿no? Aplicación de penalidad, puede generarse una resolución del contrato, una nulidad o alguna modificación del contrato, a través de un adicional, una reducción, una ampliación de plazo, o las otras modificaciones también, que se pueden dar por hechos no imputables a las partes, ¿no? Por ejemplo, se incrementa el mínimo vital, obligadamente tienes que modificar tu contrato. Ahí obviamente no aplicas ni ampliación ni adicional, sino aplicas las otras modificaciones, ¿no? Puedes también gestionar una contratación complementaria y ya cuando se ejecuta la prestación debe haber una recepción, una conformidad. Tanto la recepción como la conformidad tiene que sujetarse a la norma, ¿no? Al artículo 168 para ser precisos, ¿no? Por ahí también se puede solicitar alguna subsanación de observaciones y finalmente gestionar el pago. El pago también tiene que sujetarse en la norma. Artículo 171, ¿no? El plazo, o sea, tiene que finalmente cumplirse con lo que señala el reglamento. Bueno, en líneas generales, eso es el proceso de contratación pública. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, yo sé, porque hemos iniciado un poquito tarde también. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, comentario de lo que hemos visto. Este es el momento en la que ustedes pueden preguntar. ¿Ninguno? Bueno, si no hay consultas, entiendo que todo está claro. Yo les agradezco su participación. No sé si hay alguien de la escuela para ir cerrando. Sí, magíster. Estoy presente. Allá. Entonces, ¿cerramos o hay alguna consulta quizás en línea? No, magíster, ninguna consulta, al parecer. Creo que estuvo todo claro. Perfecto. Sí, en nombre de la Escuela EFAP, le agradecemos por el tiempo brindado y su participación en esta actividad. Sí, no te preocupes, más bien muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer. Ahí tienen mi número. Si tienen alguna consulta, algo que quieran que se precise, con toda confianza, me escriben por el chat, por el WhatsApp, y yo con gusto les voy a atender. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima oportunidad.